Hola a todos, continuando con esta serie de videotutoriales relativos a la interfaz de usuario de Blender, voy a explicar el funcionamiento de este panel que tenemos acá y que se denomina propiedades. Entonces nosotros ya vimos una descripción general de la vista del panel de vista 3D y vamos a explorar las posibilidades que tenemos en la vista, perdón, en el panel de propiedades. Digamos que asumiendo como la generalidad de programas 3D de edición, lo que tendríamos en este panel de propiedades son básicamente unas herramientas que nos permiten intervenir los objetos que tengamos en escena y configurar diferentes características de los objetos que tengamos en escena. Entonces, como les había dicho anteriormente, nosotros podemos configurar la interfaz de usuario de Blender de una manera diferente según queramos. Entonces, este mismo panel de propiedades que tenemos acá en un sentido vertical, podemos reconfigurarla o ponerla, digamos, en este panel de propiedades, y en este caso que también está en un sentido vertical, vamos a darle clic con el botón derecho del mouse y vamos a decirle, va a hacerle clic otra vez hasta que nos aparezca. Listo, aquí nos aparece alineación, digamos que está vertical, vamos a ponerlo horizontal y nos aparece esta opción. Fíjense que tanto en la opción vertical tenemos esta barra de scroll de desplazamiento, como aquí tenemos una barra de desplazamiento en un sentido horizontal. Entonces esta es básicamente la configuración que nosotros podemos darle. Voy a hacer la descripción asumiendo la barra vertical. Entonces voy a volver nuevamente a la configuración que teníamos acá, línea de tiempo. Voy a bajar un poquitico, aquí estoy agarrándome de la orilla entre los dos paneles y el cursor se transforma en estas dos flechitas. Yo simplemente hago clic con el botón izquierdo del mouse y las voy bajando. Voy a hacer lo mismo acá, clic izquierdo y arrastro hacia la izquierda para ver un poco más grande este panel de acá, para entrar a visualizar. Tenemos en este panel de propiedades un primer botón, una primera opción de configuración, que es el render. Entonces en render podemos dar clic en render para que nos renderice una imagen, nos renderice animación si lo tenemos, o nos renderice audio. Digamos que lo que estaríamos mostrando es una mezcla de los diferentes archivos de sonido que de pronto se estén trabajando. Podemos definir que eh, el display o el render se ejecute en el editor de imagen, como ese es el caso actual. Podemos decirle que lo haga en una nueva ventana, y si le decimos por ejemplo una nueva ventana y damos render, nos sale una ventanita aparte con el render como tal. Si queremos hacer render, podemos darle clic acá o podemos oprimir la tecla F12 y nos renderiza el plano, el cuadro que estemos en este momento trabajando. Eh, Haciendo relacionando un poco este panel de esta opción de render con la línea de tiempo, tenemos un cuadro de inicio, un cuadro final, el cuadro 250, y aquí tenemos el plano, perdón, el cuadro en el cual nos encontramos. Si movemos esta línea amarilla, esta línea con el botón izquierdo del mouse, pues lo que estamos haciendo es moviéndonos a través de la línea de tiempo, y lo que nosotros estaríamos aquí relacionando es precisamente qué frame vamos a mover. Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio acá, voy a activar esta opción de insertar fotogramas claves de manera automática. Voy a oprimir la tecla y para insertar un keyframe, voy a decirle que sea localización, voy a hacer lo mismo acá en 70, localización. Entonces simplemente voy a mover el objeto y fíjense que aquí se ve el objeto moviéndose. Si oprimo 0, pues puedo ver el movimiento del objeto. Entonces digamos que voy a renderizar justo el cuadro 50. Me ubico en 50, F12, y el render que se genera es precisamente del cuadro 50. Vamos a cerrar.
Bien, vamos a ubicarnos en la vista 1, 5 para la vista frontal ortogonal. Tenemos aquí una serie de configuraciones, por ejemplo, autosalvar el archivo que generamos en el render lo autosalva en una ubicación temporal con un formato PNG de manera predeterminada. Podemos cambiarlo a estos formatos o quitar el autosalvado. A mí me parece que es bien interesante el autosalvado porque vamos a tener siempre una copia del archivo que vamos renderizando. Dimensiones. Las dimensiones se referiría a las dimensiones de render. De manera predeterminada tenemos estas opciones: DVC Pro, un archivo en HD, un formato en HD, que en este caso es 1280 por 1080. Tenemos, por ejemplo, DVC Pro HD 720, es la misma proporción de cámara pero un tamaño más pequeño. Tenemos, por ejemplo, TV NTSC 16:9, una proporción de 16:9. Tenemos HD TV de 1080, 1920 por 1080. Entonces tenemos diferentes configuraciones de dimensiones predeterminadas. Podemos adicionar una, por ejemplo, podemos llamar videojuego 1 y darle OK, y esta opción digamos que va a tener 1920 por 1920, un formato cuadrado que perfectamente puede generarse. Un rata o digamos un renderizado de tantos frames por segundo, que en este caso son 24 frames por segundo, pero podemos en 30, 60, un radio de aspecto que vendría siendo la equivalencia del tamaño que va a tener cada píxel a lo alto y a lo ancho. Aquí tenemos el rango de frames, es decir, inicia en el 1 y la animación termina en el 250, y el paso de frame en frame va a ser de un frame como tal. Podríamos hacer una simulación de stop motion y de pronto hacer un paso de 1 a 2 de cada 3 frames. Entonces, si hacemos eso, voy a oprimir aquí Alt A y aquí vemos una transición de la animación. Obviamente, como la animación va hasta el frame 70, esta pequeña animación que hicimos, pero la configuración va hasta el 250, pues solamente digamos que se detiene en el 70 y continúa hasta el 250. Vamos a decirle que el fin sea 70. Fíjense que aquí se acorta la zona gris del rango de frames, y si le digo Alt A para reproducir la animación, pues no la reproduce. Llega a 70, se devuelve a 0 y así indefinidamente. Si oprimimos escape, pues para la animación y devuelve a 0. Tenemos esta opción de anti-alisado, o se refiere al suavizado que tienen los píxeles de los objetos unos con otros, y simplemente hace que la definición de la imagen sea muchísimo más nítida. De manera predeterminada tenemos 8, pero pues podemos darle hasta un 16. Tenemos este Sampled Motion Blur, que es bien interesante cuando queremos hacer efectos de velocidad. Tenemos esta opción de Shading, que básicamente lo que se referiría es qué aspectos o qué características de la escena se van a renderizar. Texturas, sombras, subsurface scattering, que se referiría, aunque vamos a profundizar, pero pues lo aclaro acá un poquitico, y es que se referiría como a la capacidad de absorción de luz que tienen ciertos materiales, y si tenemos un mapa de ambiente, digamos que simule el cielo o simule un bosque, pues por poner un ejemplo. El performance, que se referiría al rendimiento en el render, y básicamente lo que hace Blender es que detecta, en este caso de forma automática, los elementos que se van a renderizar y trata de optimizar el proceso de renderizado para que sea lo más óptimo posible en términos de tiempo y con la mejor calidad posible. Este postprocesamiento se referiría a acciones que yo puedo hacer posteriores a que se genere un primer render. Entonces, por ejemplo, en este postprocessing yo podría decir que me renderice en color y que luego me lo convierta en grises. Es simplemente un ejemplo. Tenemos
esta opción de output, que es básicamente la configuración de la carpeta del sistema a la que nosotros vamos a renderizar de forma automática las imágenes que hemos configurado aquí previamente. Entonces todos los renders de imagen, los autorenders de imagen y las animaciones nos las va a renderizar en la carpeta temporal, pero podemos, al hacerle clic acá, cambiar la configuración. Fíjese que aquí me renderizó de forma automática todos los frames que estábamos trabajando al renderizar la animación. Tenemos el override, significaría que pues va a grabar encima, o va a sobreescribir más bien archivos que ya estén creados con el mismo nombre. Genera las extensiones de los archivos. Aquí especificamos el formato de imagen que queremos o el formato de video que queremos trabajar. Si queremos en blanco y negro, RGB o RGB con alfa, es decir, con transparencia, la profundidad de color 8 o 16 bits, el nivel de compresión. Lo que tenemos aquí en Bake, y lo vamos a trabajar nosotros, es lo que en el argot casi técnico del mundo de los videojuegos es quemar texturas. Este baking o este bake de texturas básicamente es que convierto una textura que se le haya colocado al objeto, la convierto en un mapa de textura. Entonces puedo poner, por ejemplo, texturas basadas en fórmulas matemáticas y luego la convierto en un mapa de textura, en una imagen fotográfica con una textura que puede ser utilizada en el motor de juegos. Tengo aquí diferentes configuraciones de ese bake: full render, solamente el ambiente occlusion, solamente las sombras, el mapa de normales, es decir, el mapa de relieves. Son diferentes opciones las que puedo configurar y eso lo iremos mirando en el transcurso. Tenemos aquí una opción interesante que se llama Freestyle. Voy a activarla, pero primero voy a hacer un render provisional. Fíjense que si hago render, pues me sale el cubo y básicamente las características que presenta la luz y la sombra. Doy escape, activo Freestyle y voy a darle nuevamente F12. Entonces es posible que haga cambios de forma automática. Freestyle es un modo de renderizado que permite generar líneas en el objeto. Digamos que fíjense que aquí me ha dibujado unas líneas que prácticamente me permite a mí establecer una imagen como estilo cartoon, o como si hubiese sido dibujado con algún programa de dibujo técnico. Digamos que simplemente ofrece una alternativa de render bastante interesante. Este plugin que se llama Freestyle SVG Export, pues básicamente es un plugin que he activado para que la imagen que yo genere en este formato Freestyle me la exporte en un formato de vector que se llama SVG o de extensión SVG. Estas son otra serie de plugins, pero pues que no están en la versión estándar que ustedes están trabajando. Todo esto con respecto a el panel de render. Aquí digamos que es toda una generalidad de las características del render. Bien, por último tenemos en el siguiente opción, el siguiente botón se llama Render Layers. Este Render Layers establece, por ejemplo, aquí en escena, qué objetos o qué layers voy a renderizar. En este caso pues la escena está compuesta solamente por un layer activo o un layer con un objeto, y aquí todos los layers que van a ser susceptibles de ser renderizados. Aquí puedo establecer máscaras de layer, es decir, puedo que no se renderice un objeto en la escena, pero que deje un espacio en su render. Y aquí las opciones que vamos o las características de los objetos que vamos a renderizar, por ejemplo, transparencias, materiales sólidos, objetos sólidos, si hay efectos de halo, el cielo, aquí en este caso aristas, en fin. Aquí tenemos la siguiente opción,
el panel de escena o la pestaña de escena. En esta pestaña de escena podemos configurar cuál es la cámara o la cámara que vamos a dejar activa, el fondo, si tenemos un fondo determinado, si tenemos un clip de película que va a formar parte del render, lo que habíamos visto anteriormente, las unidades en las que vamos a trabajar, métricas imperiales, es decir, las medidas inglesas, un panel de administración de color, es decir, qué modo de color vamos a trabajar según el dispositivo o la tarjeta gráfica. En este caso pues manejamos el esquema sRGB, la vista por defecto del render, aquí lo vemos pues una forma por defecto, el nivel de exposición y el nivel de gama que va a tener nuestro render. Tenemos aquí digamos que una configuración de diferentes tipos de cámaras, y esto significaría pues que la apariencia de color y otros aspectos pues van a cambiar según esa 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 cámara que se va a trabajar. Obviamente, como se trata de un mundo 3D, realmente es un mundo simulado, ¿no? O sea, es decir, es un render que va a ser simulado, o sea, que simula las características reales de una determinada cámara. Por ejemplo, si yo digo Kodak Gold 200, pues es posible que haya un renderizado pues diferente. Fíjense que aquí está cambiando un poquito la apariencia de color. Fíjense que yo delimito una configuración de cámara y inmediatamente el render pues va a cambiar, porque pues está asumiendo características propias de un determinado tipo de cámara. Aquí obviamente yo he dejado inhabilitado el freestyle. Tenemos una configuración de audio en el caso de estar utilizando un esquema de audio dentro del render de la escena. En este caso vemos aquí el uso de gravedad. Esto es pues obviamente utilizable en una escena cuando estemos manejando propiedades físicas de gravedad. Aquí por ejemplo podemos adicionar un mundo rigidbody. Aquí tenemos la configuración de la regla que habíamos visto anteriormente, y pues obviamente que está opcional si tenemos este plugin instalado de manera predeterminada. Entonces básicamente estas son como las características que se nos presenta en la configuración de escena. El siguiente botón es el mundo. En este mundo lo que configuramos nosotros es, por ejemplo, el color de fondo de nuestro mundo. Voy a seleccionar el color negro, y si doy F12 pues ya no nos va a aparecer ese fondo como gris cálido, sino que ahora nos aparece es un fondo completamente negro. Obviamente podemos cambiar la apariencia del mundo. Podemos generar por ejemplo una transición de color. Fíjense que aquí he cambiado el color cenital y el color del horizonte, y pues si oprimo F12 pues nos va a hacer un cambio de color degradado. Fíjense la gradación que se genera aquí según esta configuración que le hemos dado. Entonces es bien interesante este manejo. Obviamente si lo dejo sólido pues ya cambia la cosa. Aquí podemos activar el ambiente occlusion. El ambiente occlusion se referiría como a las luces y las sombras que se generan de manera ambiental entre un objeto y otro. La luz en la vida real o en la física real rebota en los objetos, y eso hace que ciertas caras de los objetos pues se iluminen de forma diferente, aunque no les llegue de manera directa la luz, pero también se generan sombras diferentes aunque no esté en una posición relativa a la luz para generar alguna configuración de sombra. Entonces esta es una apariencia bien interesante a tener en cuenta. Las luces ambientales, digamos que aquí se referiría a efectos en los que yo he creado un objeto que tenga características de iluminación como una lámpara o un objeto fluorescente. Y luces indirectas. Digamos que esta es una configuración general de la interfaz de usuario de Blender en términos de la configuración de escena y que es relativa al uso en videojuegos.
Obviamente el render en Blender para videojuegos es útil en el momento de visualizar la apariencia de un objeto, sus características y la manera como puede comportarse desde el punto de vista estético, pero en realidad el render real que nosotros vamos a hacer es una vez el objeto ha sido colocado o insertado en una escena en el motor de videojuegos. Tenemos esta pestaña de objeto que nos muestra una serie de características, una serie de opciones del objeto que tengamos seleccionado. Por ejemplo, aquí tenemos una luz, aquí tenemos el cubo, la cámara. Entonces podemos nosotros establecer diferentes características dentro de esta opción. Esta pestaña de constricciones o digamos estas constricciones o restricciones son en esencia eh, relaciones que se establecen entre objetos. Por ejemplo, yo puedo decir que la cámara se constriña o se relacione en un sentido de dependencia con respecto, por ejemplo, a, a un objeto. Entonces podemos, por ejemplo, decirle que sea el hijo de. Entonces si yo le digo que sea el hijo de, puede ser el hijo de el cubo. Entonces aquí se genera una flechita o una línea más bien con de color azul, y si yo muevo el objeto se mueve la cámara, pero si muevo la cámara pues ella se puede mover de forma independiente entre comillas, pero si yo muevo el objeto como la cámara es la hija, pues siempre va a haber esta dependencia. Puedo quitarla y desaparece la línea azul. Tenemos esta opción de cámara pues que está activa cuando tengo la cámara seleccionada. Voy a volver a esta opción por ahora. Bien, tenemos opción objeto, constricciones. Este pestaña de modificadores es fundamental y son, digamos que, pequeños plugins de gran potencial que permiten hacer trabajar con diferentes opciones de configuración del objeto. Por ejemplo, subdivisión de superficie. Entonces este plugin, este modificador, permite modificar la malla adicionándole o generándole divisiones que pues puede multiplicarse cuantas veces yo quiera y transforma el objeto radicalmente. Entonces todos estos modificadores tienen esta característica. Voy a entrar a modo edición y les voy a mostrar uno también muy interesante que vamos a trabajar en el modelado de objetos para videojuegos. Si yo muevo mi objeto en modo edición, el pivote sigue siendo el mismo, la misma posición, pero lo que he cambiado es la malla. Entonces voy a utilizar un modificador que se llama mirror o espejo, y fíjense que acá me ha generado una copia reflejada del objeto. Si yo por ejemplo modifico estos dos punticos, los bajo, sucede lo mismo al otro costado. Entonces esta herramienta es muy útil a la hora de modelar objetos simétricos, porque puedo solamente trabajar en un costado y eso se ve reflejado en el otro costado. Es perfecto para ese tipo de operaciones. Tengo esta pestaña que digamos tiene como función mostrar información específica del objeto seleccionado. Por ejemplo, el nombre de la malla, el nombre de la malla como malla, el nombre del objeto como objeto, que en este caso es cubo. Cube. Por ejemplo, puedo cambiar acá el nombre, ponerlo en castellano, cambia el nombre de la malla como malla. Voy a devolverme y voy a cambiar el nombre aquí del objeto como objeto. Cubo, cubo. El nombre que tiene el objeto aparece acá. Voy a ir nuevamente aquí. Por ejemplo, las normales puedo decirle que haya un suavizado automático de las normales. Entonces yo le digo que sea 60 grados y van a ver la apariencia como cambia. Digamos que voy a ir aquí a Mesh, Faces, Shade Smooth. Entonces si yo cambio la apariencia, si cambio los ángulos, pues cambia un tanto la apariencia del objeto. Voy a quitar este subsurf un momento y el render. Entonces
Quité el subsur para que pudiera ser un poco más evidente el cambio de la apariencia del AutoSmooth. Fíjense que si yo lo dejo activo, pues cambia radicalmente. Voy a decirle que es de 60 grados. Bueno, en la apariencia no cambia mucho, pero pues básicamente lo que permite es suavizar las normales. Textura Space. Aquí se referiría a una configuración relativa a una textura que se esté utilizando. Vertex Groups. Los Vertex Groups que lo vamos a trabajar para configuración algunas cosas se referiría a que puedo seleccionar vértices del objeto y digamos que agruparlos en diferentes conjuntos. Por ejemplo, este podrá denominarse 1, enter, y le digo que me asigne. Si yo deselecciono, aquí voy a deseleccionar con la tecla A y le digo selecciono el grupo 1 y que me seleccione los vértices que están agrupados en ese conjunto. Le digo seleccionar y me selecciona todos los vértices que forman parte de ese grupo. Entonces esto va a ser muy útil, por ejemplo, a la hora de asignar esqueletos para la animación. Si esto tuviese un mapa V, aquí veríamos el mapa o los mapas V que se estén trabajando. Voy a ponerles acá un ejemplo. Y de paso vamos a ver una tarea que se puede hacer bastante interesante. Hacemos clic con el botón derecho justo en este filo, clic derecho, split area, y dividimos el panel de vista en dos. Ahora seleccionamos aquí y le damos la opción de Image Editor. Vamos a oprimir escape para que elimine el render de la imagen. Aquí tenemos una configuración V predeterminada, pero que realmente pues es irreal. Vamos a decirle un wrap, vamos a decirle más bien Smart V Project, y aquí nos divide en pedazos. Entonces aquí ya tenemos un mapa V creado y este mapa V creado está acá. Podemos tener diferentes mapas V, pero para los motores de videojuegos esto puede representar un exceso de información o inclusive puede inhabilitar todas las mapas V y solamente dejar activo el primero. Entonces esta es una opción que puede ser interesante, pero que en videojuegos no necesariamente puede llegar a ser aplicable. Vertex Colors, esto se utiliza pues para unas instancias particulares que miraremos posteriormente. Básicamente estas es como las opciones que tenemos en esta pestaña. Vamos a ver ahora la pestaña de materiales. De manera predeterminada, cuando se inicia Blender, Blender crea un cubo con este material. Podemos cambiar el color acá. Podemos dejarlo con la opción de que tenga brillo, es decir, un material especular o no. Si digamos le damos una mayor intensidad y aumentamos su dureza, pues podemos hacer que el material simule una apariencia de algún tipo de objeto determinado o material determinado, como la madera, el acero, los metales, pues la apariencia de reflejo de luz, por ejemplo, de un textil o del agua o del cristal. Aquí tenemos opciones del material como tal, si va a emitir luz, por ejemplo, cuál es la influencia que va a tener con respecto al ambiente y la manera como lo podría influenciar a él. Aquí por ejemplo dejamos un color sólido, transparencia. Si yo dejo activa la transparencia, Z transparent, y reduzco el alfa, pues el objeto va a tender a ser transparente. Digamos que esta es una manera en la que yo puedo configurar un material relativamente similar al vidrio, al cristal o a los líquidos. Y digamos que este Z transparencia se referiría como a la transparencia que se genera en términos de profundidad en el eje, pero podemos hacerlo también una apariencia relativa al trazado de rayos, que es muchísimo más fiel a la hora de simular, por ejemplo, la refracción de la luz en un cuerpo semitransparente. Mirror, que se referiría a la capacidad que tendría de reflejar en su superficie algún cuerpo que esté cercano. Entonces voy a subirle aquí la reflexión y fíjense cómo pues muestra aquí esta esfera
que está reflejando los cuadraditos del universo. Entonces esta es una opción bien interesante. Este Subsurface Scattering, como les había dicho, se referiría como a esa capacidad que tienen ciertos materiales o ciertas sustancias de absorber la luz. Por ejemplo, la piel, la cera de las velas. Entonces estos son ejemplos bien interesantes y bien clásicos de lo que podría llegar a hacerse con esta opción de Subsurface Scattering. Tenemos aquí unas opciones generales. Por ejemplo, este traceable se referiría a que puede calcular según la geometría el cruce de rayos de luz. Este Face Textures se refiere específicamente a que la imagen, a que si en este mapa V, si yo le pongo una textura, un mapa a este mapa V en esta posición, se va a ver en el render, aunque esa textura no sea un material dispuesto en este panel. Entonces es una opción interesante. Esta opción de textura se refiere a que el material podría llegar a tener una textura como tal. Entonces eso lo vamos a ver obviamente con posterioridad, pero básicamente los materiales en este caso son simples colores sólidos. Pero las texturas, cuando le pongo texturas, el objeto puede llegar a tener una apariencia diferente. Digamos que voy a adicionarle esta textura, y esta textura es una textura matemática, y fíjese cómo acá cambia el color de la textura, la apariencia. Voy a ponerle un color un poco más contrastante y fíjense cómo cambia la apariencia del material. Entonces las texturas influyen en la apariencia que va a tener el material, y obviamente esto permitiría simular ciertas cosas como madera, como piel, como pelaje, simular grietas, por ejemplo, de ladrillo, ese tipo de características. Entonces esta es una opción fundamental del control de materiales. Entonces, de manera pues bastante general vimos lo de materiales, y especificándonos ahora en la textura tenemos, por ejemplo, que podemos determinar el tipo de textura, que incluso pueden ser imágenes fotográficas, y una vez digamos que tenemos esta textura especificada, podemos definir aquí la visualización, ver la textura y ver el material, cómo se ve la textura sola y cómo se ve la textura según el material. Podemos especificar las características de esta textura. Obviamente se ofrece la opción de configuración, el esquema de mapeo, es decir, cómo se va a disponer la textura y el material, obviamente según la geometría del objeto. Entonces aquí digamos que lo tenemos que según lo que el cálculo matemático que se genere, y la proyección se hace teniendo en cuenta el objeto como un conjunto de caras. Es decir, puede ser cualquier irregularidad, mientras que esfera, tubo o cubo pues tienen una geometría muy específica que va a hacer que la textura se muestre de una manera diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, influencia. En este caso lo que se referiría es de qué manera va a influenciar el material y la textura en el objeto. La influencia predeterminada de una textura es que simplemente va a definir una apariencia de color, pero podemos decir, por ejemplo, que también influencia la textura en la rugosidad, es decir, las normales del objeto. Vamos a darle esta apariencia, vamos a darle un render F12 y vamos a ver cómo cambia. Fíjense que aquí tenemos un material que se ha puesto en el objeto, nos da una apariencia de color, una apariencia de textura, pero fíjense que cuando dejamos activo la opción de normal, pues nos presenta una simulación de relieve. Realmente aquí no ha transformado el objeto como tal, simplemente ha hecho que se quede la apariencia de este relieve. Tenemos esta opción en esta pestaña de generar efectos de partículas. Este efecto de partículas pues es bien interesante y pues puede ser relativamente útil según las circunstancias. Digamos que en términos de videojuegos no va a ser necesariamente una opción, pero
puede experimentarse, digamos que su viabilidad, pero generalmente los efectos de partículas se trabajan directamente en los motores de videojuegos. Entonces, por ejemplo, si lo tengo activo, pues podría determinar una serie de características. Vamos a ver si al hacer F12 me genera algún tipo de, de efecto. Fíjense que aquí más o menos me ha generado un efecto de partículas y pues es relativo a esta porción de la superficie. Entonces una vez yo lo tengo activo, pues digamos que me genera alguito de transformaciones. Entonces la emisión la hace a través de las caras. Y pues básicamente nos mostró un pequeño cambio interesante. Vamos a quitar este efecto. Tenemos ahora una pestaña que nos permitiría configurar básicamente propiedades físicas de los objetos, como colisiones o simular prendas, cosas así por el estilo. Digamos que esta es una opción que vamos a profundizar en un momento determinado, simplemente para generar un objeto con cierta apariencia física, pero digamos que estas propiedades son más bien muy propias de trabajos relativos a animación. Eh, Obviamente algunas podrán ser útiles en el contexto del desarrollo de videojuegos, pero pues hay algunas tareas que son más fáciles de realizar directamente en el motor de videojuegos. Bien, esto es como la generalidad del panel de propiedades, los botones. Como les había comentado, obviamente estos paneles de propiedades son relativos a las opciones de transformación o de cambio según el objeto que tengamos nosotros seleccionado. Si yo selecciono la cámara, por ejemplo, los cambios diferentes que me generaría, por ejemplo, es esta pestaña que se refiere a la información, que en este caso es una información básica de la cámara y que en esencia sería, por ejemplo, cómo es asumida la perspectiva, la toma del lente con respecto al objeto, es en este caso perspectiva, o una vista ortográfica o panorámica. El largo la longitud focal. Podemos aquí también hacer otros cambios referentes, por ejemplo, al tipo de cámara. Por ejemplo, obviamente mantiene las proporciones que hemos definido antes, pero pues aquí realiza algunos cambios bien interesantes. Por ejemplo, aquí puedo decirle que me muestre los límites de visualización de la cámara, es decir, la cámara va a ver desde aquí hasta acá y lo que esté más allá pues no va a ser visible. Me puede mostrar desde dónde es que empieza a enfocar, por ejemplo, área segura. El área segura lo vamos a ver acá. Para visualizar la vista de render oprimimos la tecla 0 como les había comentado, y el área segura es precisamente estas líneas punteadas. Esto lo que asume es que para que el objeto pueda ser renderizado en su totalidad debemos asegurarnos que esté dentro de este espacio pequeño de líneas punteadas. Un sensor, en el caso de necesitar un sensor, y el nombre de la cámara. Aquí pues simplemente he hecho una configuración viable de la cámara. Podemos también, si tenemos una luz, por ejemplo, la información de data o la información referente a este objeto nos permitiría básicamente cambiar el tipo de lámpara, por ejemplo, cambiar de una lámpara de punto a una lámpara de sol. Si hacemos un render vamos a notar la enorme diferencia. Fíjense que hay una diferencia bastante interesante en la manera como se ilumina el objeto. Vamos a darle escape. Una lámpara de spot con una configuración del cono. Podemos aquí cambiar la configuración de la energía emitida, por ejemplo 0.3, pero que sea sol, y vamos a ver que cambia radicalmente. Fíjense que el objeto se ve un poquito más opaco. Vamos a darle escape. Ok, bien. Podemos hacer que se renderice con respecto a la luz una influencia lumínica que podríamos llamar el cielo.
Fíjense que aquí la lámpara cambia un poco la apariencia, que renderice con respecto a la luz de sol, pues una atmósfera que me genere sombras, right shadow, aquí no shadow, pues que no me genere sombras. En este caso vamos a dejar right shadow, y aquí tenemos una opción bien interesante que está presente en la última versión de Blender, y es la opción de configurar la hora y el lugar de la digamos que el punto geográfico en el cual se encuentra el objeto, y por ello pues calcular más o menos cuál es la influencia del sol con respecto a la iluminación y sombra. Obviamente si nosotros estamos en el hemisferio norte va a ser diferente la influencia del sol que si estamos en el ecuador o en el hemisferio sur. Entonces el día, el mes y el año, y esto en términos generales lo que nos mostraría es una apariencia y una apariencia del sol y una relación geográfica del sol muchísimo más realista, que eso que permitiría por ejemplo superponer un objeto renderizado a una fotografía real, obviamente si tenemos este tipo de información, ¿no? Vamos a hacer por ejemplo aquí set time to now. Entonces supuestamente lo que asumiría es precisamente la posición set sun position. Aquí digamos si yo le digo que world cities, vamos a decirle, nosotros estamos en una posición relativamente cercana a Caracas, por ejemplo Caracas, Venezuela. Nos cambia obviamente la latitud y la longitud. Entonces pues esto lo que tendría es una diferencia en términos de la angulación de la luz. Vamos a decir por ejemplo que es en Moscú. Obviamente aquí la longitud y la latitud cambian radicalmente. Entonces digamos que en este sentido es bastante práctico esta opción. Bien, básicamente esto es lo que caracteriza este panel de propiedades. Espero que este video tutorial haya sido claro. Obviamente iremos profundizando en algunos de estos elementos, de estas herramientas, según lo que estemos realizando en el proceso de modelado. Muchas gracias y que estén muy bien.